Feliz año nuevo a todos, feliz año compañeros. Que este 2020 esté lleno de cosas buenas para todos, nos lo merecemos. Año 2020. Se suponía que iba a ser un gran año. Incendios catastróficos y lluvias torrenciales en Australia. Un ciclón de categoría 5 en Fiji. La explosión de un volcán en Indonesia. Un terremoto de magnitud 6.2 en Nueva Guinea. 29 muertos y 1.400 heridos en un terremoto en el sureste de Turquía. Se declara la emergencia climática en España. Pero lo peor, aún todavía estaba por llegar. Wuhan, China. 31 de diciembre de 2020. Estalla la crisis del coronavirus en China. Desde entonces se propaga de una manera muy rápida por todo el mundo, siendo Europa uno de los continentes más afectados por el COVID-19. Ha infectado a más de 3 millones de personas en todo el mundo, mientras que la cifra de los muertos en todo el mundo supera ya los 217.000 y la de los recuperados las 912.000 personas. Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Reino Unido, Francia y Turquía son en este orden los países más afectados por la pandemia. Los desplazamientos en todo el mundo han sido cancelados, mientras que los negocios y la economía mundial ha quedado totalmente paralizada, a excepción de las actividades consideradas como esenciales. El coronavirus ha conseguido paralizar por completo la economía mundial, haciendo así que la tasa de desempleo en muchos países crezca sin ningún tipo de control. Con el confinamiento se ha podido ver grandes mejoras en el medio ambiente, teniendo en cuenta que la vida a la que estábamos acostumbrados se había detenido por completo, pero ¿y cuando acabe esto? ¿Volveremos a la normalidad o estaremos más concienciados con el medio ambiente para evitar posibles futuras catástrofes? La rápida propagación del virus ha confinado a millones de personas en todo el planeta. Día 13 de febrero. Fallece la primera persona en España por causas de coronavirus. Día 14 de marzo. Se decreta el estado de alarma en el país y el confinamiento de la población, obligándose a cerrar escuelas, universidades, comercios. Solo estaría permitido salir a hacer la compra o a pasear al perro. Pero ¿qué pasó cuando la población se enteró de todo esto? ¿Qué pasó cuando se enteró de que iba a estar mucho tiempo confinado en casa? Entró en pánico. Arrasó por completo los supermercados. Pánico, miedo muy intenso y manifiesto, especialmente el que sobrecoge repentinamente a un colectivo en situación de peligro. Algo que empezó siendo para 2 semanas ha acabado siendo para mucho tiempo. En todo este tiempo hemos podido ver que ahora más que nunca somos un país solidario y que juntos somos más fuertes, a pesar de que haya gente no tan solidaria y egoísta que decide no cumplir con las leyes. Para entender mucho mejor esta situación he contado con la ayuda de Julen Hernández, un periodista español, que nos ha dado su opinión sobre la situación que estamos viviendo hoy en día. La cosa es que es algo extremadamente nuevo que no había pasado antes. No había pasado antes en la civilización moderna de los últimos años. Entonces, ningún país, ni ningún estado, ni ninguna inteligencia sabía cómo gestionar esto. Sí que es verdad que la Comisión Europea ha contado que el 9 de enero se dio el primer aviso a los propios países de la Unión Europea de que existía una amenaza que podía ser el coronavirus, así que los países fuesen preparándose. Pero hemos visto que, más allá de dar ese aviso, ninguno de los países hizo caso, ni siquiera la Comisión Europea siguió adelante intentando hablar con los 28, bueno, los 27, para llegar a un consenso y para afrontar esta problemática todos juntos. Entonces, al ser algo tan extremadamente nuevo, se ha ido trabajando con prueba-error, prueba-error. Han sido fases de experimentación, de vamos a intentar hacer esto, a ver qué sucede, porque nadie sabe lo que está pasando. Entonces, creo que no se puede valorar esto de ninguna otra manera diciendo que nadie se ha portado extremadamente bien o que las políticas han sido un caos, porque eso es lo que he dicho, algo totalmente nuevo. No se esperaban que todo esto evolucionase como evolucionó y quizás sí que esperaban que después de que el gobierno chino tomase sus medidas, pues esta enfermedad desapareciese o fuese mucho más controlable. Y nadie se esperaba lo que ha pasado. O sea, ¿se puede calificar como simple gripe si te apetece? Pues vale, puede ser una simple gripe para mí, que soy una persona sana, joven, que si me afecta en algún momento quizá puede que no muestre más problemática que la de tener fiebre y poder estar en casa y ya está. Pero la cosa es que la capacidad de contagio que tiene el coronavirus es muy superior al que llamamos simple gripe. Y para la simple gripe todos los años se vacuna a la gente que puede tener pues, una prevalencia a tener enfermedades o tener problemas mucho más graves. Entonces lo de simple gripe tampoco es del todo cierto. Y al ser los contagios bastante mayores que puede ser con la simple gripe, es cuestión matemática. Los hospitales, las camas de los hospitales se colapsan. No hay manera de salvar
a toda la gente a la que se quiere salvar y hay que decidir quién vive y quién no vive. Los hospitales de un país no están preparados o nunca han estado preparados, o tampoco tiene sentido que los hospitales estén preparados para pasar todas las pandemias, porque es un gasto económico y de personal que no se puede sostener, que todos los hospitales del Estado estén preparados para las peores de las pandemias. Lo que hay que tener es una capacidad de respuesta mucho más elevada y preparar en cuanto a temas políticos y de leyes una respuesta mucho más rápida para cuando se identifica esta enfermedad o cuando se identifica que esta enfermedad ya ha entrado a las fronteras, para que se pueda activar y se pueda evitar que la gente enferme para que no colapsen los hospitales. Esto también va muy de derechas y de izquierdas, se ve lo que le importa a cada líder político, salvar la economía del país o salvar a sus propios habitantes. Y sí que es verdad es que hay que salvar todo, porque no sirve de nada salvar a toda la gente si luego va a venir la peor de las crisis económicas, que va a tener en la peor de las pobrezas a la gente que luego va a morir, yo qué sé, de inanición o porque no son capaces de pagarse la comida. Hay que encontrar un nivel medio de todo eso. Mirando los datos de desempleo de Estados Unidos, se ha visto que en las anteriores semanas, por semana, se han ido perdiendo 6 millones de empleos. Es un número súper bestia. Entonces sí que es verdad que hay que confiar o hay que exigir, llamémosle como le queramos llamar, que el gobierno proteja a la gente y proteja los futuros trabajos. Y menos mal que la sanidad es pública para que todo se lleve con coherencia y para que nos pueda salvar a todos aunque no tengamos ningún ingreso. Pero sí que es verdad es que en Estados Unidos las cosas han ido bastante anárquicamente. Primero Trump sí que cerró el espacio aéreo para que no pudiese volar ningún vuelo proveniente desde la Unión Europea, pero luego más allá de eso no se pensaban que la enfermedad ya podría estar dentro de los Estados Unidos, y sí que fueron cogiendo medidas los estados uno por uno, y Nueva York empezó siendo de los más afectados, pero más allá de eso tampoco es que se hayan tomado muchas más medidas. Y además ahora hemos visto muchísimas manifestaciones de ultraderechistas, de gente extremadamente peligrosa, de gente que apoya a Trump, exigiendo, pidiendo que toda la gente salga a la calle, que si alguien se tiene que infectar ya se infectarán y que Dios los salvará. Pero es una manera de pensar extremadamente peligrosa. Te pones a mirar vídeos de manifestaciones de Estados Unidos, es algo que acojona. Al igual que es importante tener salud física, es súper importante tener salud mental. Entonces sí que entiendo que poco a poco se vaya desbloqueando. Además, se ha visto que la curva está bajando, se ha visto que el número de fallecidos está poco a poco bajando, el número de contagiados también. Entonces no hay ninguna excusa o ninguna razón para seguir atrasando el confinamiento tal y como lo conocíamos hasta el infinito. Sí que se ve que poco a poco la desescalada pues tenía toda la lógica. En este país tenemos históricamente, al parecer, un gen que nos impide respetar lo que nos dicen desde arriba, y que todo el mundo nos creemos los más listos y que nos podemos reír del gobierno porque esto es una broma y a mí no me va a pasar. Y luego se ve que pasa. Y aun poniendo multas, sí que es cierto que la gente se ha pasado el confinamiento por los forros. Tras haber escuchado la opinión de Julen y una vez puestos más en situación, me planteé a mismo la pregunta de ¿qué está pasando en el mundo? Por eso me puse en contacto vía Instagram con muchas personas de diferentes partes del mundo para preguntarles cómo estaban viviendo el confinamiento y la pandemia en los países en los que ellos vivían. Bueno, pues yo soy Jon Carala, cofundador de una marca de moda sostenible que se llama Basque y activista medioambiental en grupos como Fridays for Future y Extinction Rebellion. Y primero agradecer a Mikel por hacerme partícipe de este vídeo tan chulo que va a hacer y de exponer mis ideas en uno de sus vídeos, ¿no? Entonces, que ricasco, Mikel. Vale, yo vengo a hablar un poco sobre cómo está la situación en Bangladesh respecto al COVID-19, ya que el año pasado estuve grabando un documental sobre la industria de la moda y este año, antes de que declararan la pandemia a nivel global, estaba en Bangladesh creando el taller de costura social, ¿no? Justo cuando declararon la pandemia, pues yo me encontraba en Bangladesh y tuve que volver echando leches. Vale, Bangladesh es el país más contaminado del mundo. Es por la industria de la moda, porque es la segunda industria más contaminante del mundo y el 80% del Producto Interior Bruto de este país proviene de la industria de la moda. Esto significa que básicamente que Bangladesh, sin industria de la moda, la economía de Bangladesh se iría a la mierda. Entonces dependen un montón de esta industria. La cuestión es que con el COVID-19 todas las empresas han dejado de
digamos, han cancelado los pedidos y los contratos que tenían con los talleres de fabricación en Bangladesh. Las empresas de allí no han podido pagar el sueldo a sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Estas personas que están trabajando para estos talleres, cuando pierden el trabajo, pues no tienen ni para sobrevivir, porque básicamente su sueldo era de unos 2,3 euros al día, ¿no? Eso significa, sin esos 2-3 euros al día que ellos cobraban cada día el sueldo, pues no pueden ni poner un plato encima de la mesa. Es decir, no tienen dinero ni para sobrevivir el día a día. Luego también hay que remarcar que, aparte de la crisis sanitaria y económica a la que se están sufriendo, Bangladesh es uno de los países más densamente poblados del mundo y Dhaka, la capital, es la capital más densamente poblada del mundo. Eso significa que el distanciamiento social es un privilegio. Hoy en día, tener agua limpia para limpiarse las manos es un privilegio. Y en Bangladesh, tener una casa es un privilegio. Entonces, y no viven, como es el país más contaminado del mundo, no viven como las casas que conocemos aquí, ¿no? Entonces el distanciamiento social se ve que es un privilegio claro que solo los ricos en Bangladesh se pueden permitirlo. Entonces se están enfrentando a todas las consecuencias, tanto a la crisis sanitaria, porque no tienen cómo frenarla, tanto a la crisis económica, que como depende 100% de la industria de la moda, pues se enfrentan a problemas muy graves, por el hecho de que estas grandes marcas han cancelado pedidos y se han quedado sin trabajo millones y millones de personas. Respecto al medio ambiente, está claro que estamos ante una crisis climática. Según la ONU, en 2030 llegaremos a un punto de no retorno y en 2050 llegaremos a un punto donde nuestro planeta será inhabitable si seguimos de esta manera. Pero en este periodo de COVID-19, en este tiempo de cuarentena, le hemos dado un pequeño descanso al planeta. Eso nos hace ganar tiempo a la hora de solventar esta crisis climática a lo que nos estamos enfrentando. Pero el problema sigue ahí, o sea, el problema no ha desaparecido. Es verdad que en este tiempo de cuarentena el planeta, digamos, ha descansado un poco, hemos reducido nuestra actividad empresarial, hemos reducido nuestro consumo, no nos hemos desplazado tanto y las consecuencias de eso, las consecuencias en este caso positivas, se han visto, ¿no? Hemos visto cómo en Venecia, las aguas de Venecia estaban cristalinas, llegaban los cisnes, había delfines. Hemos visto cómo Madrid pues, se redució un montón la contaminación. Hemos visto que desde un pueblo de la India se veía el Himalaya después de 70 años. Obviamente hemos ganado un poco de tiempo para hacer frente a esta crisis climática, pero el problema sigue igual, el sistema sigue igual. Seguimos sin entender que el planeta y las personas están por encima de los beneficios económicos y hasta que no entendamos eso no vamos a poder solucionar absolutamente nada, ¿no? Luego también creo que va a salir una reflexión muy positiva de aquí. Hemos tenido un montón de tiempo para reflexionar y hemos tenido un montón de tiempo para darnos cuenta de que consumir no nos hace feliz, que lo que realmente nos hace feliz son aquellas puestas de sol en la playa, esa cerveza con amigos o ese abrazo de un amigo o visitar a tu abuela o visitar a tus tíos o viajar, ¿no? Entonces aquí nos daremos cuenta de que no tenemos que basar nuestra felicidad en consumir prendas, que es algo que nos hacen creer desde arriba, ¿no? Mi mensaje es ese, ¿no? Que cuando lleguemos a esa normalidad, digamos, de alguna manera, pues que no nos olvidemos de lo que realmente hemos echado en falta en este tiempo de cuarentena, que no son las cosas materiales, sino las cosas que realmente te aportan y nos hacen felices. El mundo está parado. Hemos parado. Las calles vacías, las personas deseando que todo vuelva a ser como antes, para hacer lo que hacíamos antes. Esta es nuestra oportunidad para demostrar que somos otros, porque para que todo vuelva a ser como antes, tenemos que dejar de hacer lo que hacíamos antes. Es nuestra oportunidad de valorar todo lo que habíamos descuidado y aprender a darle el valor que merece si queremos seguir teniéndolo. Así que yo, en esta cuarentena, me paro a pensar. ¿Ahora mismo estáis confinados ahí? Estamos trabajando desde casa, no es un confinamiento como el que tenéis allí, en el que no podéis salir prácticamente para nada, pero yo sí quiero dar un paseo, no sé, ir a andar en bici, puedo, al menos puedo. Más o menos desde finales de abril y principios de mayo. Desde finales de febrero se estaba empezando a hablar como de la posibilidad de ya entrar a cuarentena. Más o menos el 28 de febrero fue que se decretó la cuarentena como tal. Y de ahí pues prácticamente todo abril lo hemos pasado encerrados en cuarentena. Y lo que queda de mayo, creo que hasta la segunda semana de mayo. En España creo que lleváis alrededor de 44-45 días. Y aquí entramos con el tema del COVID una semana y pico más tarde, y sí que es verdad que hay que decir que la situación no es comparable,
porque aquí las medidas que se han tomado no son ni la mitad de duras, por decirlo de alguna manera, de las de España. A partir de ayer ya tenemos derecho a poder salir a la calle con gente que no resida con nosotros, únicamente con una persona, porque hasta el momento ha sido en todo momento tú solo y pudiendo salir a la calle, pero obviamente solo para ir al supermercado o para hacer deporte. O sea, en ningún momento hemos tenido restringido lo de no poder salir a la calle. Cuando se detectó el primer contagio, que fue el 3 de marzo, a los 4 días ya confinaron a todo el mundo y tenía un nombre que se llamaba la cuarentena social preventiva obligatoria, que ahí fue cuando les anunciaron que tenían que estar encerrados sí o sí. Realmente no ha empezado ningún confinamiento, empezaron a dar recomendaciones el 22 de marzo. No estamos confinados, en mi caso sí porque tengo una persona de riesgo en mi casa, pero no es obligatorio estar confinado. El confinamiento acá no ha habido, el gobierno no ha decretado que tengas cuarentena ni nada, entonces todas las personas están en casa y el que quiera salir sale, piden que te quedes en casa lo más que puedas, pero puedes salir sin problema, coger el carro, ir donde quieras, ir al supermercado. Lo único que la mayoría de los comercios están cerrados, solo están supermercados, farmacias, lo que son panaderías y restaurantes para domicilios y todo, pero puedes ir tú mismo a recoger los domicilios y todo. No os va a estar todo el rato la policía diciendo que tenéis que volver a casa, porque por ejemplo aquí la policía cada 2x3 se pasea con altavoces diciendo que tenemos que permanecer en casa. No hasta ese nivel, sí que es cierto que se prohíben que estés con más de 5 personas, entonces ahí como que la policía te puede llamar la atención. Por lo general puedes salir y no guardar distancia de seguridad con las personas que convives, obviamente, a la distancia de seguridad que dicta Canadá, que es la distancia de un palo de stick de hockey. ¿Vale? Aquí no te dicen la distancia, aquí como todo el mundo conoce cómo es el tamaño de un stick de hockey, pues te dicen stick de hockey. Yo creo que empezamos 2 semanas después de vosotros. O sea, que abren ya los colegios. O sea, prácticamente vosotros ahí no estáis confinados. No estamos confinados. Yo estoy confinada y tal, pero yo tengo amigos que van al lago. Todo este tiempo que hemos estado confinados y que vosotros habéis, por ejemplo, las 2 primeras semanas que habéis estado confinados, que todo era un poquito más estricto, ¿qué sector de la población podía salir a la calle? Es decir, los supermercados estaban abiertos, luego también los reponedores, ¿quién más podía salir a la calle? ¿O qué servicios funcionaban? En ningún momento no hemos tenido el no derecho de no poder salir a la calle. O sea, ahí en España ahora os han permitido que saliesen los niños pequeños junto con los padres, pues aquí ha sido en todo momento así junto con toda la población. O sea, no ha habido limitaciones. Sí que es verdad que el Estado, no sé, el gobierno en sí me imagino, sí que solicitó que se saliese pues a la calle si había que salir. Se mantuvo abierto el metro con mucha restricción, demasiada restricción. Prácticamente tenías que tener un permiso gubernamental para poder desplazarte en metro. Entonces lo que fue el transporte masivo cayó totalmente. Prácticamente buses no ves en las calles. Solo funcionaba, digamos, la entidad metro. Prácticamente no podías salir, sino abastecerte, o sea, almacenes, todo esto sí estaba, solo almacenes, digamos, cadenas de supermercados, el resto cerrado. Mira, el metro funciona, pero pues no igual que cuando estaba sin el coronavirus. Funciona como por fines de semana, que baja la intensidad horaria de los trenes, pero siguen funcionando. Los autobuses lo mismo, funcionan, pero no igual cada 5 minutos, sino se demora más tiempo. Los restaurantes están abiertos, pero solo para ir a recoger o para domicilios. Lo de construcción ha seguido pues en gran escala, ¿no? Porque lo que es Manhattan, los edificios, las remodelaciones de casas y eso están paradas, pero digamos la construcción de edificios, carreteras y todo ese tipo de cosas sigue en pie, eso no se ha cerrado. ¿Allí en Estados Unidos existe algún tipo de ayuda para esa gente que no puede salir a trabajar ahora mismo? Han dado ayudas para las personas que pues tienen papeles y pues son de acá de Estados Unidos, los que han presentado la declaración de renta del año pasado y tienen un Social Security. Les han dado $1,200 por persona, si es una pareja $2,400 y si tienen
niños, $500 más por cada niño. Además de eso han congelado lo que es el pago de la hipoteca y han dado plazo para 3 meses, digamos, de no pagar tu arriendo, pero tienes que, después de que pase lo del coronavirus, ponerte en adelanto con todo lo que debes a los dueños de casa y lo de las hipotecas, y eso lo derivan, si la tienes a 30 años, pues esos 3 meses te los meten en los 30 años, a la final pues terminas pagando un poco más, pero no lo sientes. O sea que lo único que han hecho ha sido como aplazarlo, ¿no? Lo han aplazado, los pagos, y los han aplazado. Si tienes problemas de pagar la renta, no te puede el dueño de casa echar ni sacar de casa, y los alquileres puedes dejar de pagarlos, pero después de que pase lo del coronavirus tienes que pagar los meses que no has pagado. Eso es lo único para los indocumentados, y para la gente que no tiene papeles no hay ningún tipo de ayuda. Sí, allí han ofrecido un ingreso familiar de emergencia, que le llaman, que le dan 1.000 pesos argentinos a las familias. ¿Cuántos euros son, más o menos? Un mínimo de personas. Son 138 euros. Aquí parece muy poco, pero allí puede ayudar. Que el gobierno sacó un formulario que podías llenar y ver si estabas... si eras beneficiario a estos servicios. Inmediatamente apareció el formulario, digamos, habían familias que entraban y se daban cuenta de que no, que ninguno de la familia había sido beneficiario, pero sí una serie de números muy extraños, digamos como si acá se usa como un número de 10 dígitos para cada persona, entonces cada persona tiene un número con 6 dígitos y con eso digamos que se identifica. Hubieron personas que empezaron a poner números aleatorios que no tenían como sentido alguno para un registro de DNI o de cédula, como le llamamos acá. Por ejemplo, 1111, y ese número aparecía con un beneficiario de un número rarísimo. Entonces el gobierno prometió muchas ayudas, algunos dineros se han perdido por culpa de la corrupción, otros han llegado a familias, pero no da abasto totalmente. Digamos que familias pobres de escasos recursos no han recibido dineros, entonces digamos que para los que no trabajan se ven forzados sí o sí a salir de sus casas a trabajar en lo que hacían, pues en trabajos informales. Sí, han salido muchas ayudas, han salido ayudas del gobierno federal, también de los propios estados de Ontario. Una curiosidad y una diferencia que he visto respecto a Euskadi y en general en España es que las páginas web en España y en Euskadi se bloquean porque está todo el mundo intentando pedir la ayuda, ¿no? Y aquí lo que hacen es, yo por ejemplo que he nacido en el mes de diciembre, pues a la página web puedo entrar los lunes y sábado y domingo. Si has nacido en enero, pues los martes. Entonces se filtra un poco y así no se bloquean tanto las páginas web. Y además, tú pides la ayuda y en dos días por lo general se te acepta. Además no tienes que presentar casi muchos papeles porque se entiende que es una ayuda de emergencia, porque hay que pagar los alquileres, hay que pagar las facturas. Claro. Y entonces serán al de 2-3 días tienes el dinero en tu cuenta. Pero si después de la pandemia, si después de todo este proceso, cuando ya miran un poco más en detalle, si han visto que tú en realidad no estabas en esa necesidad o que has mentido o lo que sea, te lo hacen devolver. Aquí en España, como tenemos que estar en casa, pues la gente lógicamente no puede trabajar, no puede ir a trabajar, entonces no está obteniendo ingresos, no puede pagar las facturas. Entonces se supone que el gobierno español ha prometido una serie de ayudas para paliar eso. ¿Allí en Suiza está ocurriendo algo parecido para la gente que no está trabajando? ¿O sabes si van a dar algún tipo de ayuda o algo? Van al paro técnico. También es verdad que hay muchísima gente, o sea, la gente que no es esencial, que no son fábricas esenciales, han ido a teletrabajo. Y si no es teletrabajo, van a paro técnico, por lo que aquí siguen cobrando y así. La verdad es que después de esto habrá paro y aquí no va a haber un paro como en España. Aquí al mayor porcentaje de paro que va a haber va a ser un 7% o así, ¿sabes? Y eso en España es de lo más mínimo y aquí es la gran crisis de toda la historia. ¿Habéis llegado ya al pico ahí en Alemania? Pues no sé cómo va aquí ver realmente el pico y tal. Y sé que había en torno a unos 150 y pico mil casos en toda Alemania.
Yo ahora mismo estoy en la zona de Baviera y es en toda Alemania la zona que más tiene, pero de todos modos los fallecimientos que han habido son alrededor de 6.000, que no llegan ni a ser ni la mitad de España. Por lo tanto, es lo que quiero decir, que la situación no tiene comparación alguna. Yo creo que no, es que de lo que se habla es que hay mucha información oculta que no están dando a la luz, que no están mostrando. Acá no sé cómo se están haciendo los estudios, pero hasta hace prácticamente 2 semanas tenían el laboratorio centralizado, entonces todas las pruebas que se hacían a nivel nacional tenían que viajar hasta Bogotá. En Bogotá se hacía la confirmación si era positivo o no, y de ahí se volvía a enviar la prueba a la ciudad de origen. Por el momento los muertos han empezado a aparecer en las calles, pues digamos no fue algo que llevara 2 semanas como el caso de Ecuador, que en Ecuador sí se veía como que prácticamente acá llevamos 2 semanas de cuarentena y habían muertos en la calle, habían muertos en las casas que no podían ir los servicios funerarios. Acá todavía digamos que está controlada la situación, los servicios funerarios todavía dan abasto para eso, pero si se llega a un colapso yo creo que tomaríamos el ejemplo de países como el italiano, que empezarían a quemar sus muertos pues sin poder dar despedida al cuerpo. O sea, yo tengo amigas que sus padres trabajan en el hospital y la mayoría de la gente que está entubada, sedadísimos. O sea, realmente no es como te dicen solo tos y estás en el hospital con tos y fiebre, no. Están sedados y entubados. ¿Y qué opinas tú de las medidas que se han tomado hasta ahora en Canadá? Por ejemplo, aquí en España solo dejan salir a pasear al perro, a comprar el pan y poco más. Allí en Canadá, ¿qué medidas han tomado y qué opinas sobre ellas? Creo que están contentos en el sentido de que se han adoptado bastante pronto las medidas. Y bueno, en principio están funcionando, ¿no? Sobre todo lo de la distancia social está funcionando. Aquí también es cierto que el tema del teletrabajo está muy arraigado, entonces ha sido también mucho más fácil. Yo creo que las medidas que se tomaron tarde y fuera de eso pues son muy por encima de lo que debiera ser dependiendo pues de la situación en la que estamos. Muchos muertos, hay mucha contaminación, la gente se está infectando muy fácil. Pues ya has visto la cifra de muertos acá en Estados Unidos, pues ya ha alcanzado lo de todo el mundo y pues no sé cuánto vamos a llegar, pero lo único que han exigido es el distanciamiento social, que es mínimo 3 metros cuando vas a supermercados o cuando estás haciendo fila para comprar. Los guantes y la mascarilla la pusieron obligatoria hace como 15 días únicamente y tienes que andar, pero si vas por la calle puedes andar sin la mascarilla, pero para entrar en algún sitio público o comprar algo debes tenerla y ponerla, y guantes si quieres ponértelos, y si no es obligatorio, puedes entrar a comprar. Y lo único que si entras al supermercado pues tratar de utilizar guantes y eso, pero no es que sea obligatorio, ni te multan ni nada, o sea, puedes andar. Aquí es el libre albedrío. Sí, aquí la gente va a su aire y ahí tú ves por la calle hay gente que está paseando, otros en bicicleta. En Manhattan tú ves la gente corriendo por los parques, sacando a los niños. Mucha gente evita hacerlo, pero la gente que necesita o que quiere hacerlo lo puede hacer sin problema. El metro tú ves y en la mañana el metro a las 7 de la mañana es lleno, como si toda la gente que necesita venir a trabajar a Manhattan pues lo puedes de Queens, de Brooklyn. Los trenes vienen llenos, salen en los noticieros y la gente no guarda el distanciamiento social. Con todos los contagios y todas las muertes que está habiendo, ¿los hospitales están dando abasto o se están viendo un poco sobrepasados? Aquí en ningún momento nos han privado de poder salir a la calle porque sabían que la ideología de los alemanes siempre iba a ser intentar salir a la calle lo mínimo posible o ir al supermercado una vez por semana o cuando fuese necesario. Entonces yo creo que ellos daban por hecho que los alemanes se iban a comportar de una manera que iba a ser prudente y por lo tanto los hospitales en ningún momento se iban a colapsar. Hay sitio todavía en los hospitales, tienen material todavía, así que por ahora lo llevan bien. Pero lo que sí están haciendo el gobierno es dar pagas extra a todos los sanitarios que están allí. La sanidad es privada,
mayormente la sanidad es privada, pero digamos que de tu mensualidad te sacan una parte para salud. Entonces, digamos que tú no sientes un gasto tan grande en salud. El gobierno se apersona de las personas que no pueden pagar ese tipo de esos gastos, pero es una salud muy deplorable, realmente. Digamos que todavía no hemos sufrido un colapso total del sistema de salud en cuanto a capacidad de UCIs o de atender gente. Frente a lo que sí nos hemos visto colapsados es que no hay equipos para proteger a los médicos, no hay tapabocas suficientes, no hay guantes, no hay mascarillas, no hay, digamos, cubrepechos o cubrepies. Este tipo de implementos no hay y el gobierno nacional no ha hecho nada, digamos, como por solventar esto. Y lo que ha hecho es intentar callar a la gente, a los médicos que critican esto, sacando decretos que los obligan a trabajar todos los días. Pero la salud, digamos que creo yo que podría aguantar un poco más, aunque ya superamos el número de capacidad de UCIs, pues el número de casos. Sabemos que todos los casos no se tienen que atender en las UCIs, pero digamos que Colombia tiene alrededor de 2.500 camas de UCI y ya tenemos como 5.300 casos. Luego de que ese número se sobrepase, ¿cómo quedaríamos parados ante la pandemia? ¿La sanidad allí cómo es? ¿Pública, privada? Es pública. Vale, entonces, ¿ahora mismo se está viendo que está siendo controlada o se está sobrepasando? O sea, ¿no pueden abastecer a todos los contagios que hay? Está controlada, porque están mirando además hoy los datos del hospital que trabajo y casi no hay pacientes en la UCI. De hecho, se esperaba que esta semana fuese como el pico máximo y estaban todos los hospitales preparados. Se han abierto hospitales de campaña también y no se están utilizando porque no están siendo necesarios. Entonces, está bastante controlado. Tenemos mucha menos capacidad que España porque, a ver, el sistema sanitario es público, pero no es tan bueno como en Europa. Pero bueno, aún así es buen síntoma que no estén saturados. Hay 3 sitios donde más contagiados ha habido y más... El único sitio donde se ha visto un poco sobrepasado es Tesan, que es la parte italiana, que es justo la frontera con Italia. Por lo tanto, ahí sí que se vieron más casos y estaban incluso al límite del colapso y tenían ya un poco miedo a colapsar. Pero creo que lo que hicieron fue coger a gente contagiada o que estaba colapsando un poco el sistema y llevarlos a otros cantones. Aquí es verdad que el sistema es bastante cantonal, entonces está bastante bien que hiciesen eso. También en Ginebra y en Vaud estaban bastante mal, pero en Ginebra, por lo que escuché el otro día, era solo el 5% que estaban contagiados. Aquí generalmente tienes que pagar. No es del gobierno, tienes que todo pagarlo, es súper costoso, pero pues no sé cómo estarán haciendo la gente, pero la mayoría de personas pues tienen que pagar su seguro médico, pero es digamos, cada vez que vas tienes que pagar una cuota, digamos, dependiendo del especialista o lo que vayas, y fuera de eso hay muchos que no te cubren, entonces es un poco complicado. En Estados Unidos la salud es súper costosísima. Mucha gente decía que salieron noticias de que muchos seguros de los que se pagaban cubrían en caso de que tuvieran que hospitalizar. Viendo ya la cifra de contagiados, de muertos que hay, supongo que los servicios estarán ahora a punto del colapso. Los medios que tiene la sanidad ahí en Estados Unidos, ¿está pudiendo afrontar la situación bien o se está viendo de una manera colapsada, que no tienen medios suficientes? ¿Cómo lo están viviendo por ahí? Pues cuando se empezó en Nueva York, sobre todo acá en Manhattan, pues tuvieron que adaptar muchos sitios, estadios, el Central Park, donde los teatros y todo eso lo adaptaron para la gente que se infectaba. Fuera de eso, el gobierno pues central mandó un barco en el que entraban 3.000 personas o así. Y en realidad lo que escaseó bastante fue los respiradores, y toda la parte de Estados Unidos empezó a mandar pues respiradores de todos los estados para Nueva York, que era donde estaba el contagio. En realidad al principio se vio un poco colapsado, pero la verdad reaccionaron bastante bien, pues por lo que hay medios
Por eso te digo, el Estado dio los medios, pues digamos los respiradores y todo eso. Se hicieron muchas clínicas ambulantes pues para que la gente pudiera estar ahí y pudieran atenderse, y pues lo único que sí estuvo un poco complicado fue lo de los muertos, porque a la final tuvieron que meterlos en contenedores y de camiones con termoquín para que los muertos estuvieran ahí, y después incinerarlos, y no podías nada, simplemente te morías, te incineraban y te entregaban un tarrito con supuestamente con las cenizas de la persona que era tu amigo o tu familiar. No sé 100% cuál será la situación. Sí que es verdad que sé que aquí en el hospital, si a día de hoy si vas al hospital por algo que no sea grave, no te van a atender. Tuve un compañero que estuvo con paperas y fue al hospital y le dijeron que no le podían atender y que en caso de que fuese a peor, que podía solicitar un médico privado que le asistiese en casa. Entonces yo creo que sepa, o por lo menos por lo que he oído, no ha habido necesidad de ampliar zonas para poner camillas o ampliar hospitales o cerrar zonas y demás, pero sí que es verdad que solamente te van a atender si es algo realmente crítico. Cuando dijeron que venía el coronavirus, pues los supermercados se llenaron y la gente pues arrasó con todas las pues, comida, agua, no se encontraba agua, los huevos, la leche, todo eso se acabó. Papel higiénico no se encontraba, en general los estantes estaban vacíos, se encontraban cosas, podías comprar cosas, pero habían algunas cosas que no encontrabas. Entonces, igual que allá, fue una histeria total, las colas para comprar eran enormes y claro, la comida escaseó en esos días ya, y mucha gente se quedó sin comprar, sobre todo las personas mayores, y pusieron horarios especiales en la mañana, sobre todo para que las personas que sean muy mayores o que tengan algún tipo de discapacidad pudieran comprar sin que hubiera tanta gente pues en el supermercado. Apuntaron los precios. Cuando en países como España y Francia, Italia entraba en cuarentena, acá se empezó a dar como el pánico. Empezamos a comprar tapabocas, empezó a comprar guantes, empezó a comprar antibacterial. Entonces eso hizo que para las semanas después que ya teníamos la cuarentena dentro del país, si fuera más, no difícil, pero si fuera más costoso conseguir un tapabocas o conseguir unos guantes. La gente está haciendo vida normal, pero al principio sí que es verdad que ibas al supermercado y no había nada. O sea que hubo gente que se volvió un poco loca también. Fue como en España, pero en España se llevaban los rollos de papel higiénico y aquí se llevaban la pasta. Claro, es que aquí en España cuando nos enteramos que íbamos a estar encerrados en casa pues mucho tiempo, no se sabía cuánto, ya sabes que la gente se volvió muy loca y empezó a ir a los supermercados a arrasar con todo, pero literalmente con todo. Papel higiénico, o sea, realmente tú ibas al supermercado y normalmente había cosas, pero era el papel higiénico el que faltaba. Sí, o sea, a mí me pareció algo súper poco inteligente, porque los supermercados a día de hoy siguen abiertos y no han cerrado nunca. O sea, sí que habría casos, pero ya te digo que serían 2-3 días puntuales, porque aquí la gente no se ha vuelto para nada paranoica o histérica. O sea, es bastante prudente con las compras y por lo general no he visto carros llenos de natillas, por ejemplo, que son alimentos que se van a poner malos, entonces no le encuentro sentido a que te vayas con 80 natillas. O sea, yo esas situaciones aquí no las he visto. ¿Y conseguir allí medicamentos y todo eso, mascarillas, guantes, está siendo difícil o...? Pues yo, por ejemplo, me traje mascarillas desde España, entonces no he tenido así problema alguno, lógicamente. Y ayer cuando fui al supermercado, en la farmacia estaban vendiendo, o sea, no ponía ningún cartel de que se hubiesen agotado ni nada. Y luego fui al supermercado Aldi e incluso en el Aldi podías encontrar mascarillas. Un paquete de 10 mascarillas por 2 euros o algo así. El ejército distribuye 1 millón de mascarillas durante 2 semanas por día. Y eso se supone que eso ha hecho el ejército. También es verdad que la gente aquí es mucho más responsable que en España. Ya has visto los últimos días en España y aquí la gente es más responsable. Entonces lo que dijo Suiza es quedaros en vuestra casa, y lo hicieron más o menos para salvar un poco la economía, para que, por ejemplo, las constructoras pudiesen seguir construyendo y cosas así, para que no hubiese esa crisis. O sea, yo tengo la suerte de que teníamos mascarillas en casa y desinfectantes pues también, pero es difícil encontrar. Yo incluso antes de estar confinados, un día una amiga y yo fuimos a comprar
no sé, al supermercado y una señora ya preguntó, oye, ¿no tenéis desinfectantes? No, se nos ha acabado todo, estaba todo acabado. Como habéis podido ver, cada país actuó de una manera diferente, unos más, otros menos efectivo, pero si hay algo que nos une a todos y que estamos todos de acuerdo, es en que estamos deseando de que todo esto termine para recuperar nuestras vidas y volver a la normalidad cuanto antes.